Dios los bendiga. Estamos aquí nuevamente en Adicción, Radio Adicción Cristiana. Qué bueno que nos acaba de sintonizar, qué bueno que está ahorita por ahí en sus redes sociales. Mi nombre es el pastor Juan Manuel Vadillo. Mi nombre es Elías Flores. Aquí estamos, vamos a estar hablando de la palabra de nuestro Dios. Recordemos que los teléfonos aquí en cabina es el 1937-4823 y el 1522-3508 para que usted llame por si quiere preguntar algo o quiere saber algo más de lo que es la palabra. Y el WhatsApp es el 8115-559932. Nosotros estamos en la iglesia Voz de Jesucristo de las Naciones. La iglesia está en la colonia Ignacio Zaragoza, en Guadalupe, Nuevo León. Es Pedro Moreno, número 200. Cuando usted guste puede ir. Si no tiene alguna iglesia, ahí lo esperamos. Espero que se encuentre bien donde usted se encuentre en estos momentos. Yo sé que nos están viendo en muchas partes del mundo. Y pues primeramente que Dios los siga bendiciendo donde ustedes se encuentren. Y pues vamos a empezar. Aquí está nuestro hermano Elías. Amén, hermanos. Bueno, el día de hoy traemos un tema que nuestro Dios ha puesto en nosotros para que hablemos y que ustedes escuchen de esta palabra. Nos ponemos en las manos del Señor para que sea Él directamente quien nos hable. Ahí tú que estás escuchando a través de tu dispositivo, tu computadora, donde nos estés sintonizando, pon mucha atención, vamos a escuchar de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar, el tema se llama ¿cómo quitar la culpa de encima? La culpa, muchas veces nosotros ya recibimos de Cristo Jesús, vamos caminando, pero hay algo que todavía nos sigue hablando. Es esa vocecita que todavía nos sigue culpando a nosotros. Tú hiciste esto, tú cómo te atreves a orar, acuérdate de lo que hacías tú en tu vida pasada. Entonces, esa carga, ese peso que nos está ahí estorbando, vamos a ver cómo podemos quitarla. Y vamos a adentrarnos en Hebreos 12, versículo 1 y 2. Amén. Amén, dice la palabra, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Aquí podemos ver dos elementos de los cuales bloquean la vida cristiana. Uno es el pecado y el otro es la culpa. Ciertamente nosotros como cristianos ya recibimos de Cristo Jesús, conocemos plenamente la obra de Jesucristo allí en la cruz del Calvario, sabemos lo que significa, pero aún, y nosotros conociendo de esto, pastor, vemos que todavía hay gente que no cree, es incrédula, hay gente que todavía es religiosa, no lo toma como debe de ser, y hay otras personas que también pueden tomarlo como no tienen esa fe que se requiere, que Dios necesita de nosotros, ¿verdad? Entonces, siguen arrastrando pecado y más aún esa culpa, ese peso. Entonces, esos dos elementos nos estorban para nosotros avanzar. Nosotros ya sabemos que Cristo no quedó en la cruz, Él resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Él está ahí en el trono, está abogando por cada uno de nosotros, Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué es que nosotros seguimos escuchando ese tipo de voz que nos está acusando? Vamos a desmenuzar estos dos elementos. Vamos primeramente por el pecado. Y ahí en Hebreos 2, del 14 al 15, vamos a ver lo que nos habla la palabra. Amén. Dice así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre y también participaron de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que teniendo el imperio de la muerte, este es al diablo, y libera a todos los que por el temor de la muerte estaban
durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Amén. Aquí podemos ver un ejemplo de esto, de esta palabra, es David. Cuando David fue a pelear contra Goliat, vemos que David, ¿cómo fue que mató a este tremendo guerrero, enorme guerrero? Lo mató con la misma espada de Goliat. Así nos dice la palabra también. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Asimismo, Jesús derrotó al enemigo por medio de la muerte. Él venció la muerte. Entonces, esta es una verdad que nosotros debemos tenerlo bien firme, bien firme. Hay cristianos todavía que dudan de todo esto, y es por esto que le dan cabida al enemigo, por eso es que siguen con esa incredulidad, o bien, como ahorita lo mencionaba, si son religiosos, entonces ellos por costumbre asisten, por costumbre escuchan la palabra de Dios, pero no la han comprendido al 100%. Entonces, lo que Jesucristo quiere que nosotros comprendamos es esto, que Él ya venció, el enemigo ya está derrotado, fue derrotado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto, nosotros somos su iglesia y por tanto Dios le dio autoridad, toda autoridad a Jesucristo, y Jesucristo la delegó a su iglesia. Entonces nosotros con esa autoridad quitamos todo derecho legal al enemigo, le quitamos todo derecho legal, pero esto tenemos que conocerlo plenamente, necesitamos comprenderlo. Tú que estás ahí en tu casa escuchando, analiza, escudriña estos versículos que te hemos dado en Hebreos 12, 1 y 2, y en Hebreos 2, del 14 al 15. Analízalos, escudriñalos ahí en un tiempo que tú tengas. Amén. Para que tú refuerces tu fe, para que tú refuerces esta verdad que Cristo quiere que tú conozcas. Ahora bien, aquí vemos también que el propósito de la obra de Cristo, ¿cuál fue? Es venir a liberarnos, a libertarnos. Él vino a libertarnos a cada uno de nosotros. Pero si nosotros desconocemos esta verdad, entonces ¿cómo vamos a ejercer este derecho? Nosotros debemos de tener bien claro que Él vino exclusivamente por nosotros a libertarnos. ¿De qué? ¿De qué? Nos preguntamos, ¿de qué nos vino a ser libres? Si nosotros podemos hacer cuanto queramos, nosotros podemos desplazarnos a la tienda sin ningún problema, nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos y no hay ningún problema. No sé de qué me estás hablando, hermano. Bueno, nos vino a libertar de ataduras. Sabemos que el pecado es una atadura, la paga del pecado es muerte. Vino a libertarnos de esas ataduras, vino a libertarnos de esa servidumbre. Si recordamos en los tiempos antiguos, el pueblo de Israel estaba en servidumbre con el pueblo egipcio. Moisés, Dios habló con Moisés y a través de Moisés el pueblo de Israel fue libertado, fue sacado de ese país, de esa nación en la cual estaban sometidos, estaban en esclavitud. Entonces, de una manera igual, el Señor vino a hacer lo mismo con nosotros. Son cosas que a lo mejor no vemos. El pecado, lo que el pecado hace nosotros a lo mejor no lo vemos en un principio, pero después se va manifestando físicamente en nuestras vidas, en nuestro alrededor. También vino a libertarnos de toda opresión. Entonces, si nosotros no sabemos a qué vino Jesucristo, necesitamos escudriñar nuevamente las Escrituras para conocer verdaderamente esa obra maravillosa que Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Amén. Entonces, nosotros nos preguntamos, entonces, ¿los hijos no pecan? Desafortunadamente sí. Desafortunadamente sí pecan. Pero ¿cuál es la diferencia? Pecan simplemente porque les dio la gana. Así se escucha fuerte, pero así es, porque nos dio la gana pecar. Otro es porque nos hemos enfriado. Nos hemos enfriado. ¿Y por qué nos hemos enfriado? Porque nos hemos apartado de Jesucristo. Nos hemos apartado y no nos hemos dado cuenta. A lo mejor nos estamos afanando en nuestro trabajo, en los quehaceres de nuestra casa.
hay infinidad de cosas por las cuales nos podemos afanar. Hay mucha distracción hoy en día, la televisión es una de ellas. ¿Verdad? Si no sabemos encaminar, esa tecnología puede ser perjudicial para nosotros. Entonces debemos de sacarle el mayor provecho a la tecnología. Entonces, inclusive hay ataduras, pero ¿cuál es la diferencia? Porque muchas veces decimos, es que trae demonio, por eso es que peca. Pero no, Jesucristo ya hizo la obra, tú ya eres libre, pero ahora tú, porque tú decidiste pecado, ahora tú le diste cabida al enemigo. Entonces debemos de estar cuidándonos siempre, de andar caminando en santidad, debemos de caminar siempre en santidad, alejarnos de todo pecado, no practicarlo, porque si recordamos en nuestra vida, en esa vida que llevamos antes de Cristo, ¿cómo andábamos caminando? Andábamos errantes, andábamos muy errantes caminando por el mundo, pero Jesucristo, por su infinita misericordia, el Señor, nuestro Padre, envió a su Espíritu Santo para que nosotros, que su Espíritu Santo nos mostrara al Hijo del Dios Altísimo, y hoy que le conocemos, hoy nosotros disfrutamos de esa libertad, pero hay que cuidarla, hermanos, no enfriarnos porque el enemigo siempre está poniendo cosas, trabas para que nosotros podamos tropezar en ese punto. Nosotros debemos de conocer que el pecado ahora no se enseñoreará más de nosotros, ¿verdad? Y lo podemos ver en Romanos 6, del 12 al 14. Dice la palabra: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que la desobediencia en sus concupiscencias, ni tampoco presentad vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Aquí nuestro Señor Jesucristo ya hizo todo por nosotros. Amén. Nosotros ciertamente pecamos, ciertamente ofendimos al Santo de Israel, y sabemos que la paga del pecado es muerte. Y tenemos alguien que vino y pagó esa deuda que nosotros teníamos, pagó completamente todos nuestros pecados, y Él es Jesucristo, su nombre es Jesucristo. Recíbele en tu corazón, Él es el que vino y pagó por ti. ¿Conocías esto? ¿Conocías esta verdad? ¿Lo habías escuchado pero no lo habías comprendido? Escudriña las escrituras, ahí viene, ahí está la vida, Entonces aquí el Señor nos está diciendo que nosotros ya no tenemos por qué seguir sintiendo esa carga, no debemos, para empezar, seguir pecando, porque Él ya vino y Él ya nos hizo libres, ya nos libertó. Entonces ya fueron quitadas esas ataduras. Entonces, si ahora nosotros seguimos pecando, es porque nosotros mismos tomamos esa decisión, ya con conocimiento, ya es diferente. Ahora tú ya conoces que no debes de hacer ciertas cosas, que no debes de practicar ciertas actividades. Entonces, ahora tú con conocimiento tienes que tomar esa decisión, pero esa ya es decisión tuya. ¿Ven? Entonces, si decimos que no podemos controlarnos, estamos mintiendo y estamos pisoteando la obra de Cristo. Es muy grave porque Él vino y Él te hizo libre. Así es. Entonces nosotros estamos ahí mintiendo si decimos que no podemos controlarnos. Él ya nos dio esa libertad, entonces no hay más ataduras, ya no hay más ligaduras en las cuales te tienen ahí sobre ese vicio, sobre ese pecado. Debemos de tener mucho cuidado. Si actualmente tienes una práctica que ofende a Dios, hay que nosotros ahora tomar esa decisión. Ya no hay más excusa. Si tú sigues practicando algo en contra de Dios, ahora es cuando tú debes de tomar esa decisión. Solo hace falta que lo dejes, ¿verdad? Porque Jesucristo ya quitó esa atadura, y esto es algo maravilloso,
algo grande que el Señor Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Él a eso vino. Esto es en cuanto al pecado. Vamos a ver ahora el otro elemento, que es la culpa. El peso menciona ahí en Hebreos 12, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a ver como culpa, peso o culpa. Y vamos a la cita de Colosenses 2, del versículo 13 al 15. Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos a todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros y que no era contraria, sino quitando de en medio, cavilando en la cruz. Amén. Y despojados de los principados y a los presentados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces aquí nuevamente nos confirma, había un acta, había un decreto contra de nosotros, y Jesucristo vino y quitó todo eso, limpió. Entonces muchas veces escuchamos esa voz que te sigue culpando, que te sigue cargando, pero ¿de qué? Si Jesucristo ya pagó el precio, pagó totalmente por tu vida, pagó Amén. Por ti, por mí. Entonces hay que poner atención. En Romanos 8, del versículo 33 y 34. Amén. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Amén. Entonces, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos acusará? Si el único que puede hacerlo es Dios. Así es. Y Dios ya nos justificó por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿quién nos va a culpar a nosotros? Cristo ya pagó. El que intercede por nosotros. Entonces, Amén, quien pagó por nosotros, Él se encarga de estar abogando por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué seguimos escuchando eso? Entiende esto, que el Señor quiere que tú conozcas. El único que puede acusarte solamente es Dios, y Él es el que te ha justificado por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, si ignoramos esto o dejas pasar esto, ¿qué estamos haciendo? Para ti, Satanás no ha sido vencido. Si tú ignoras esto, Satanás sigue reinando en tu vida. Así es. Pero si ahora tenemos este conocimiento, tú sabes que Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario. Entonces, ¿quién es el que reina en tu vida? Jesucristo. Entonces, para mí, para todo aquel que reciba a Cristo Jesús verdaderamente, Amén, no hay acusación. ¿Escuchaste bien, hermano? No hay acusación, no hay quien te acuse. El único que puede acusarte, Él se encarga de justificarte, y Cristo Jesús, el que pagó, Él se encarga de abogar por ti. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Y hay veces que no lo alcanzamos a comprender. Lo hemos leído una y otra vez la palabra, pero a lo mejor no lo hemos comprendido como el Señor quiere que nosotros entendamos esta gran verdad. Y aquí estamos más bendecidos de lo que somos conscientes. Amén. Y muchas veces no lo sabemos. Hay tantas bendiciones por las cuales el Señor ya nos dio, y no las conocemos, las desconocemos. Entonces es que porque nosotros no hemos leído, no hemos escudriñado totalmente la palabra de nuestro Dios. Entonces, para que conozcamos a lo que tenemos derecho, a todas las bendiciones que el Señor ya nos dio desde antes de la fundación del mundo, entonces nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver otro ejemplo. En Marcos 5:1 se habla del endemoniado gadareno. Aquí, para que ustedes tengan referencia, está largo esta parábola, esta historia, pero para que nos recordemos, si ustedes en casita, ustedes pueden ahí leerla más detenidamente. Aquí se habla del endemoniado gadareno. ¿Sí recuerdan esta historia cuando Jesús bajó de la barca?
el endemoniado corre inmediatamente hacia los pies de Jesús y le dice: ¿qué traes contra nosotros? ¿Verdad? El endemoniado ahí cuenta que hacía mucho destrozo, tenía una fuerza increíble, no había nada que lo pudiera detener, le ponían cadenas, lo rompía, grilletes, todo deshacía, gritaba, vivía en los panteones. Entonces esta persona tenía demasiados demonios. Así es. Tenía multitud de demonios. ¿Y qué sucedió? Cuando vio a Jesucristo, se postró delante de él. Los demonios le reconocieron y ellos le pidieron. Había muchos, de cerdos. Así es, un hato de cerdos, y entonces ellos pidieron que los dejara irse sobre ellos. ¿Y qué sucedió? Al momento de que los cerdos recibieron todos esos demonios, ¿qué sucedió? Todos se precipitaron. Ahí había un precipicio, todos se fueron hacia el precipicio, perdiendo ahí la vida. Entonces, se escuchó, me imagino que eran demasiados cerditos, y entonces imagínense todo el ruido que hacen los animalitos. Entonces toda la gente del pueblo se enteró, ¿verdad? Y cómo le recibió a Jesucristo, en vez de ver la maravilla que había hecho en el hombre, porque cuando regresaron vieron que ese endemoniado gadareno ya estaba sentado con Jesucristo platicando, estaba tranquilamente. ¿Y qué hicieron? En vez de ver la obra maravillosa que había hecho nuestro Señor Jesucristo, se enfocaron en otras cosas, en todos los destrozos que esos animalitos habían hecho, y peor aún, la pérdida que habían tenido ahí, ¿verdad? Porque ellos se dedicaban a la crianza de cerdos. Ahí, creo que ahí podemos nosotros ver una cosa. Un solo hombre puede tener legiones de demonios. Por eso es tanta fuerza que tiene esa persona, porque haga de cuenta, una legión, estamos hablando de 3,000 a 6,000 demonios. Usted imagínese un hombre que tenga 3,000 o 6,000 demonios dentro de él, haga de cuenta que tiene la fuerza de 6,000 hombres. Entonces por eso rompe muchas cosas y no le afecta a su cuerpo. Pero aquí podemos ver algo grande, hermanos. Como los animalitos, cuando sintieron los espíritus, ellos no quisieron esos espíritus. Quisieron morir en lugar de estar, en este caso, lleno de demonios. Y nosotros como seres humanos nos acostumbramos. Esos demonios entran por el pecado. Cada vez que usted peca, abre una puerta, y cada vez que usted abre una puerta, los demonios empiezan a entrar en usted. Y esos son los comportamientos diferentes que usted está haciendo. Y el mismo enemigo les empieza a poner en esa mente, como le comentaba nuestro hermano, le empieza a poner en su mente: tú no tienes perdón, tú has hecho cosas malas, así que mejor aléjate de la iglesia, aléjate de Dios, tú no puedes ser perdonado. Y el acusador, que es el demonio, nos está metiendo día a día, momento a momento, ideas a nuestra mente. Por eso, aquí el gadareno, hermanos, se postró. Pero no se postró el gadareno, se postraron los demonios, reconociendo a Jesucristo. Significa que si tú tienes a Cristo en tu corazón, esos demonios van a salir de ti. Fíjate lo grande y maravilloso. Y eso es algo que estamos viendo ahorita aquí, que es precisamente lo que es el pecado y la culpa, porque tú a veces te sientes culpable de hacer cosas incorrectas, y la culpa no es que tú la veas, es lo que te mete en tu mente el demonio, que ya no tienes perdón, ya no tienes salvación, mejor retírate, y que pienses en la muerte, que pienses en muchas cosas que no son correctas. Pon mucha atención, hermanos, en eso que está predicando nuestro hermano, porque es algo grande que puede venir a tu vida. Por si tú tienes pecado, si tú tienes culpa, hoy vas a aprender cómo salir de eso, hoy vas a aprender cómo dejar todo eso fuera de tu vida, porque Dios quiere lo mejor para ti. Él quiere que tú seas libre por medio de Cristo, y libre espiritualmente, porque a lo mejor físicamente somos libres, estamos en todas partes, pero espiritualmente estamos atados. Amén. Amén. Aquí, siguiendo con el relato del endemoniado gadareno, podemos analizar varias cosas. Estaba en un pueblo que era de Manasés, de la tribu de Manasés. Entonces, aquí, ¿qué es lo que observamos? Si analizamos bien lo que se nos relata, es que estaban en la crianza de cerdos. Sabemos que eso era prohibido. Nuestro Dios ya había dado ciertas leyes en las cuales prohibía que el pueblo de Dios criara ese tipo de animalitos. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Habían caído en desobediencia. No se dieron cuenta y ellos ya estaban practicando, o estaban en desobediencia, estaban practicando el pecado. ¿Y qué sucedió?
La consecuencia de la desobediencia, ¿cuál es? Bueno, entonces el endemoniado simplemente era la consecuencia por la desobediencia que ese pueblo traía. Entonces aquí podemos ver, analizarlo más a detallito esto. Ahora bien, si vemos esos cerdos, ¿qué hicieron después? Hicieron lo que hacía ese endemoniado. Ellos hicieron exactamente lo que lo que estaba haciendo el endemoniado cuando traía todos esos demonios dentro de sí. Los animalitos simplemente volvieron a hacer lo que él hacía. ¿Y qué estaba haciendo ahora él? Cuando ya fueron quitados, estaba tranquilamente sentado, platicando con Jesús, ¿verdad? Podemos analizarlo esto. Entonces, ¿y qué es lo que sucede? La gente del pueblo fue molesta. ¿Y qué le pidió a Jesucristo? Le pidió que se fuera, que se marchara. Entonces, ¿qué le dice el que había sido, el que estaba endemoniado? Le pidió que lo dejase ir con él. Y Jesucristo le dijo, no, mejor ve con los tuyos, ve a tu casa. Ve y dile cuán maravillosas obras ha hecho el Señor en tu vida, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver otra cosa, que aquí este es el primer misionero que Jesucristo le encomendó que fuese a hablar de las buenas nuevas, ¿verdad? Y podemos ver en este libro, unos capítulos más adelante, que Jesucristo vuelve a ese pueblo. Y ese pueblo ya estaba más dispuesto a escuchar. ¿Qué sucedió? ¿Qué podemos ver? Podemos ver que esa persona que se le encomendó hablar ya había hecho había hecho lo que le habían encomendado. Entonces la gente ya estaba más dispuesta a escuchar de Cristo Jesús. Ahora ya le conocía. Es lo que el Señor quiere también de nosotros, que nosotros vayamos a más gente a hablar de Él, ¿verdad? Para que la gente quiera conocerlo, que conozca más de Él. Entonces, vamos a analizar también en Marcos 5:15. En Marcos 5:15, aquí vamos a escudriñar a detalle qué es lo que nos dice este versículo. Marcos 5:15 dice así: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, ¿verdad? Aquí podemos ver ellos que solicitaron a Jesús al ver esto, porque les había causado una merma en su mercancía. Lo corrieron. ¿Y qué hizo Jesús? Les hizo caso. ¿Pero por qué les hizo caso? Esas personas conocían de Jesús, tenían como su rey a Jesucristo. No. Entonces, ¿por qué Jesús obedeció a ellos? Porque aquí se cumple algo que se llama bondad plena. Jesucristo es totalmente bueno. Entonces, Él cumplió con esos deseos que ellos tenían, ¿verdad? No le conocían, pero Él tomó esa petición que ellos le hicieron. Entonces, podemos ver, ellos no lo tenían por rey, pero aún así cumplió ese deseo que ellos tenían. Él es plenamente bueno. Vamos a ver en Marcos 5:12. En Marcos 5:12, ¿qué nos dice? Amén. Dice, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Al igual que como esa gente del pueblo, aquí los endemoniados también solicitaron algo. Le solicitaron algo a Jesús. Y ahora vamos a ver, son la gente. Y aquí estamos hablando de los mismos demonios. Postrados ante Jesús solicitaron algo, y Jesús, ¿qué hizo? Les permitió. Así es, ¿verdad? Entonces, aquí se cumple nuevamente esa bondad plena. Esa bondad plena, no en el que lo pide, sino en el que lo da. Amén. ¿Verdad? Entonces, hay que analizar esto. A lo mejor es algo que no lo habíamos puesto a escudriñarlo, pero hay que analizarlo. Entonces, aquí, ya para cerrar en este tema, vamos a ver varias cosas. La culpa. Nosotros no tenemos por qué seguir sintiendo esa culpa, porque Jesucristo ya pagó. Ciertamente Él vino a libertarnos, entonces ya no hay quien nos acuse. El único que puede acusarnos es Dios, pero Dios, Él ya nos justificó por medio de Jesucristo. Jesucristo fue el que pagó por nosotros. Entonces, no tienes por qué seguir escuchando todo eso.
Ahora bien, pero ¿cómo trabaja el enemigo? El enemigo es muy suave, es muy sutil, es muy astuto, esa es la palabra. Dice, el enemigo te hace ver las cosas muy pequeñas. Te dice, fornicación, no, o sea, lo que tú haces, no, está tranquilo. No, el vecino, no, cállate, ese sí se la baña. Pero lo que tú haces, hombre, no es nada. Es más, de hecho, muchos lo hacen, no te preocupes por eso. Pero cuando ya conoces de Jesús, conoces la verdad y le recibes en tu corazón, ¿qué sucede? Que Cristo te liberta porque Cristo ya pagó por ti. ¿Qué sucede? Ahora, eso que el enemigo te decía, toma cualquier pecado que tú durante tu vida pasada o en tu vida anterior a Cristo cometías, toma cualquiera y ahora sí, ¿cómo lo hace? Lo hace grandísimo. ¿Cómo es que tú, y empieza a hablarte, ¿y cómo es que tú te atreves a orar? ¿Con qué osadía haces esto? O sea, ¿poco no te acuerdas lo que tú hacías? Es más, de hecho, yo ni sabía cómo hacerlo como tú lo hacías. O sea, la verdad, me impresiona porque tú lo haces más grande, o sea, de lo que yo me lo imaginaba, tú ese pecado lo hiciste todavía más, lo ensalzaste todavía. Entonces, es esa voz que te dice a ti, cuando tú te acercas a Jesús, te empieza a acusar de todo lo que te hacía ver lo pequeño, ahora todo te lo hace más grande, ¿verdad? Entonces, de esa manera, Él te hace sentir mal y te empieza a acusar. Entonces, no hagas caso. Jesucristo ya pagó, Jesucristo ya lo venció y Él. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué siguen entonces ahí? Siempre. El enemigo ya fue sacado de ti, pero ahora desde afuera está atacándote. Está lanzando esos dardos de fuego. Entonces nosotros debemos estar siempre con la armadura de Dios para que no lleguen a tocarnos todos esos dardos. Debemos estar siempre con nuestra fe bien encendida. Nosotros debemos estar siempre escudriñando la palabra de Dios. Nosotros siempre estar en oración, en ayuno. Todo eso es lo que nuestro Dios nos pide para que el enemigo no pueda hacernos, no puedan llegar esos dardos que siempre constantemente está enviándonos, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como el enemigo te toma cualquier pecado que tú tenías y empieza a acusarte. Pero recuerda, no hay quien te acuse, no hay quien acuse. Lo que te quería comentar, Elías, vamos a explicar qué son los dardos, por si alguien no nos está entendiendo en esa parte. ¿Qué es un dardo que el enemigo manda? ¿Cómo podemos nosotros representar esos dardos? Esos dardos, hermanos, son simplemente el enemigo, son ataques que el enemigo hace contra ti. Empieza a atacar de muchas maneras, de muchas formas. Y esa forma que él te empieza a atacar, tú lo aceptas. Y cuando tú lo aceptas, recibiste ese dardo hizo blanco en ti. Y entonces en ese momento el enemigo está contento porque hizo su obra y la completó en ti. Tú lo que tienes que hacer, hermanos, es ponerte esa coraza. Cristo, si tú tienes a Cristo, esos datos no van a ser blanco en ti. Tú no vas a creer lo que el enemigo te dice. Tú vas a decir, Dios ya me perdonó. Si Dios ya me perdonó y si yo llego a cometer una falta, yo le voy a pedir perdón a Dios y Dios me va a perdonar. Porque Dios, por gracia, tú y yo somos salvos por medio de Jesucristo. Y esa gracia tan grande es el perdón que Él hizo en la cruz. Esa sangre que Él derramó en la cruz, fue destruido todo el demonio, fue avergonzado todos los demonios en la cruz. Cristo en la cruz en este momento podemos decir que públicamente avergonzó al diablo y a todos sus demonios. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes el respaldo de Dios completamente. Y tienes que seguir buscando a Dios. No debes de sentir ese peso en ti, debes de quitarte esa culpa entre ti, porque mientras tú no te quites esa culpa, estás llamando al enemigo que sigue estando dentro de ti, le estás dando autoridad al enemigo dentro de ti, y esa autoridad le hace al enemigo fuerte y no va a poder salir. Tienes que hacer autoridad en Cristo. Tú debes de tomar a Cristo en tu corazón, que Cristo es el que mora en ti y el enemigo tiene que ser desechado. Amén. Ya para finalizar, ahí en Hebreos 4, del 15, versículo 15 al 16. Amén. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente a Él en el trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Aquí la Escritura nos lo dice. Él vino a este mundo, anduvo caminando como nosotros. Así es. Y también fue tentado. Él también fue tentado. Lo mismo que nosotros tenemos, él también lo padeció. Pero ¿cuál es la diferencia? Que él nunca pecó. Entonces él venció al pecado. ¿Qué nos dice el 15? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, Jesucristo ya venció al pecado y Jesús destruyó la culpa. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿quién nos acusa? Ya no hay acusador. Entonces, cuando alguien quiera venir a decirnos sobre algo, sobre una culpa, discúlpame, Jesucristo ya pagó. Jesucristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Entonces, Él es el único quien puede hacerlo. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él lo que hace es estar abogando, intercediendo por ti y por mí. La pregunta es aquí, ¿verdaderamente has recibido de Jesucristo? Hemos de hacernos esta pregunta, porque si todavía andamos ahí dudando, no le hemos recibido completamente, no hemos comprendido bien. Debemos de recibirle con un corazón humilde. Él pide que nosotros seamos humildes, que reconozcamos que necesitamos de Él, que necesitamos, que vaya, Él es el socorro nuestro, ¿verdad? Es la ayuda que nosotros necesitamos. De otra manera no podemos, por nuestras obras no vamos a hacer nada. Muchas veces le decimos a alguien que ore por nosotros, pero andamos en el mismo camino. Entonces pensamos que porque Dios lo escucha más a él, seguramente él hace más cosas, su relación con Dios es más fuerte, pero todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos de reforzar nuestra relación con Dios, buscarle más en oración, buscarle más en ayuno, buscarle en las escrituras mismas, ¿verdad? Entonces, aquí se cumple cuando nosotros pedimos, cuando nosotros solicitamos algo de Él, Él nos va a escuchar porque se cumple la bondad plena. Él va a escucharnos. Si esas personas, ahí en el pueblo de Gadara, si esas personas le solicitaron algo y Jesucristo se los concedió, esos demonios le solicitaron algo y Jesucristo se los dio, ¿cómo no se lo va a otorgar a sus hijos? Nuestro Padre, ¿cómo no le va a otorgar eso que solicita de Él? ¿Verdad? Solamente es que tú se lo pidas, que de tu boca salga esa petición. El Señor conoce todo lo que hay en nuestro corazón, conoce todas nuestras necesidades, pero Él quiere que tú se lo digas audiblemente, quiere que tú se lo solicites. Entonces, nosotros debemos de estar siempre en alabanza, en adoración a nuestro Dios. No te dejes acusar. Tú eres libre. Si ya recibiste de Cristo Jesús, eres libre. Somos libres en Cristo Jesús. En esta mañana, esta palabra, tú que estás escuchando, es para ti. Tómalo, analízalo, escudriñalo. Tienes ahí los versículos. En un tiempo que tengas, revísalos nuevamente y ponte a analizarlo detalladamente para que el Señor hable directamente a tu corazón. Bien. Este es el tema que nuestro Señor puso en nuestro corazón. Vamos a hacer una oración para todos aquellos que nos están escuchando. Pastor, no sé si nos quiera... Claro que sí. Antes de la oración, hermano, recuerde que siempre que sintonices Predicando a las Naciones por Radio Adicción Cristiana, hermanos, búscanos todos los días. Aquí estamos predicando para ti, para que realmente Dios, esa semilla que Él está dando, llegue en tu corazón y dé fruto. Y si tú tienes alguna duda de esto, usa los teléfonos que están en cabina, el 1937-48-23 y el 1522-3508. Tú usa esos teléfonos para que te podamos contestar cualquier duda que tengas, cualquier pregunta.
Aquí estamos para que realmente tú seas bendecido por medio de Cristo. Él es el que vino a darte vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Y vamos a orar. Si tú te sientes todavía culpable porque el enemigo quiere hacer daño a ti, a tu vida, esa culpa tiene que salir de ti. Tú tienes que meter a Cristo en tu corazón, que Él reine en tu vida, y cuando Cristo reine en tu vida, todas las cosas van a salir y van a hacerse para bien, porque Cristo quiere lo mejor para sus hijos. Aleluya, gloria Amén. a Dios. Amén. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias primeramente por esta palabra que tú nos has traído, que realmente haya llegado a esos corazones correctos. Esta palabra, esta semilla haya llegado y haya sido puesta en cada uno de esos corazones, que donde haya necesidad tuya, Padre, esa necesidad de que esas personas todavía se sientan en pecado, se sientan culpables, porque el enemigo, si lo haces, nosotros sabemos que tu gracia sobreabunda, esa gracia maravillosa que nos ha perdonado completamente de cualquier cosa, cualquier pecado que hayamos cometido, tú nos has perdonado por medio de la sangre de Jesucristo. Por medio de Cristo tú nos has perdonado. Y pongo en tus corazones de esas personas que nos están escuchando en estos momentos, esas personas que aún se sienten culpables, Señor, toma su corazón, toma su mente, para que todos esos pensamientos salgan de su vida, salgan de su corazón, y entres tú a reinar en ellos, Padre. Por medio de Cristo te lo pido, Señor. Empieza a obrar en esas familias, en esos hombres, en esas mujeres que están escuchando en estos momentos, que hay culpa en ellas porque han pecado. Nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte, pero Cristo vino y venció la muerte, y al momento que Él venció la muerte, tú y yo podemos ser salvos por medio solamente de Él. Busca solamente a Cristo, es el único camino para llegar al Padre, es la única verdad y lo único que nos va a dar vida. Búscalo día a día. Sigue escuchando esta estación, sigue buscando realmente de Dios, y si tienes dudas, comunícate. Aquí estamos para ayudarte. Dios es grande, Dios es fiel, sigue trabajando en Él. Todo esto lo ponemos en sus manos por su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los siga.